Bienvenidos, buenos días, amados. Qué placer saludarle en este precioso tiempo que el Señor nos regala y nos concede el privilegio de estar conectados siempre a través de Mañanas con Cristo. Miren, no podemos iniciar un día si no estamos conectados con la presencia del Señor, con su palabra, con su mensaje, que siempre nos dé dirección, propósito y bendición. Así que gracias por estar ahí siempre conectados con nosotros. Gracias por compartir, gracias por dejarnos un comentario, por dejarnos sus likes, por suscribirse a nuestro canal. Así que vamos a pasar un tiempo de mucha bendición en este día. Así que vamos a ir a una pequeña pausa y luego regresamos con el mensaje de hoy. Iglesia Jesucristo rompe las cadenas, transformados por su palabra. Cada día somos transformados por la palabra de Dios y la presencia del Espíritu Santo. En Iglesia Jesucristo rompe las cadenas, creemos fielmente que la palabra realmente transforma, cambia, vivifica y anima, usándonos a cada uno como instrumentos en las manos de Dios. Únete a esta gran familia que cada día está siendo alcanzada por los favores de Dios y la visitación del Espíritu Santo, usando a nuestros pastores con la poderosa palabra de Dios. Iglesia Jesucristo rompe las cadenas, transformados por la palabra de Dios, el epicentro de la bendición de Dios. Hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día, hay júbilo. Seguimos con nuestro programa Mañanas con Cristo. Gracias por estar ahí conectado con nosotros. Hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros al pastor Juan Carlos Ramírez, acá de Iglesia El Buen Pastor. Amén. Qué bendición tenerte con nosotros, Juan Carlos. Estamos agradecidos con Dios por todo lo que Él ha hecho. ¿Y qué tal? ¿Cómo está la Iglesia El Buen Pastor? Pues gracias al Señor, estamos siendo muy bendecidos por la presencia del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Toda congregación, toda iglesia tiene sus momentos difíciles, pero también podemos ver la mano poderosa del Señor, así que es de mucho gozo el poder decir que Dios está con nosotros. Amén. Iglesia El Buen Pastor. ¿Dónde se encuentra la iglesia? La iglesia se encuentra en Huizúcar, Departamento de la Libertad. Huizúcar, mire qué bendición. Así que mandamos muchos saludos y bendiciones a la ciudad de Huizúcar. Un día vamos a estar por allá saludándoles y bendiciéndoles en el nombre de Jesús. Así que gracias por prestarnos a su pastor este momento. Juan Carlos, vamos a hablar esta mañana de un tema muy importante que la iglesia está adoleciendo. Cuando yo he viajado por muchas iglesias y hemos andado viendo, siempre o hablamos con otros pastores, con otros hombres de Dios, casi siempre la pregunta es: pastor, ¿por qué la gente se deja de congregar? ¿Por qué la gente es tan inconstante en sus servicios? ¿Por qué la gente llega el domingo pero no llega el martes, no llega el jueves, o llega el martes y no llega toda la semana? ¿Por qué está esa inconstancia terrible, verdad? Pero uno se pregunta y uno dice, ¿qué es lo que está pasando? Y es la pregunta que normalmente nos hacemos. Pero es que hay una palabra de Dios, una porción de la palabra que está acá en el libro de los Hebreos, y es la que vamos a leer, y luego vamos a tratar de buscar el porqué, ¿verdad? Porque hay un porqué. Hay una causa, el porqué de repente ese espíritu de inconstancia está albergando a las personas. Voy a leer la palabra del Señor en el libro de los Hebreos, carta de los Hebreos, en el capítulo 10 y versículo 25. Vea lo que dice la palabra del Señor. No dejemos de reunirnos, dice esta versión TLA, la que estoy leyendo. No dejemos de reunirnos como hacen algunos. Al contrario, animémonos cada vez más y sigamos confiando en Dios, más aún cuando ya vemos que se acerca el fin y que el Señor está cerca de su venida. Dice, mire, cada día los eventos que vemos nosotros en las noticias, yo siempre le digo a la iglesia que para lo que para el mundo son noticias, para nosotros son señales. Y la venida del Señor cada día está más evidente y hemos de estar preparados como las vírgenes sensatas, no como las vírgenes insensatas. Pero ¿qué crees tú que es la causa de la inconstancia en el pueblo del Señor? Si amamos al Señor, si Dios ha sido bueno con nosotros. Bueno, considero que pueden ser muchos factores. Obviamente el más importante es nuestro descuido de nuestra búsqueda con el Señor. La palabra nos muestra muchos acontecimientos cuando Jesús tuvo su ministerio acá en la tierra. Muchas personas de hecho le seguían, aunque no querían adquirir un compromiso con Él, pero le seguían porque se veían favorecidos. Luego que recibían un favor, la palabra muestra que volvían atrás. Hay un pasaje en las Escrituras en el que el Señor ha hecho la multiplicación de los panes, de los peces,
multitud le seguía y el Señor, que conoce los corazones, les dice, ustedes me siguen porque les doy de comer. Pero también hay otros factores que pueden estar produciendo esa inconstancia, esa falta de compromiso y esa apatía. Vivimos, como dice la Escritura, en los últimos tiempos. Hay tantas cosas que el mundo ofrece que muchas veces nos vemos distraídos, nos vemos inmersos, o también está el otro factor que consideramos que ya no es tan necesario congregarnos y a la postre nos trae un desconectarnos con la presencia del Señor. Al mismo tiempo se enfría nuestro amor por Él, se enfría nuestro amor o el deseo de estar con nuestros hermanos, y son muchos factores, ¿verdad? Realmente los que están causando esa inconstancia. Santiago dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, pero nunca está de más, ¿verdad?, el poder hacer el llamado a nuestros hermanos que se afirmen, tal cual dice el escritor de Hebreos, sobre todo que veis que el día del Señor se acerca. A veces pensamos, porque con muchos pastores, muchos siervos de Dios y muchas personas hemos abordado este tema y dicen, mire, hay necesidades económicas porque la economía obviamente a nivel mundial, a veces la gente piensa que el que está en Estados Unidos, el que está allá en Europa está bien, ¿verdad? No, también está luchando. O sea, la economía primero se fractura en los países, en las grandes potencias, y luego golpea por obvia razón a los países más con menos capacidad, ¿verdad? Entonces, pero yo creo que Dios es poderoso y que Dios puede resolver nuestras circunstancias, y que, como decía el salmista, mejor es un día en la casa del Señor. O sea, a mí cuando yo escucho esas palabras que resuenan en mi mente y mi corazón, cuando el salmista decía, mejor es un día en la casa del Señor, tenía una gran connotación y él valoraba tanto. Yo me recuerdo que antes habían predicadores que obviamente quizás no habíamos nacido ni tú y yo, pero habían predicadores que decían, ponga la mano en el radio, si usted está enfermo de cáncer, usted se va a sanar, y la gente recibía la sanidad desde San Salvador hasta Huachapán. Y entonces, pero yo soy de los que pienso que si nosotros estamos en un lugar, porque la gente hoy puede muchas veces estar conectada a través de las redes sociales, y no es malo, pues, pero lo más importante es estar ahí en ese lugar, en la casa, porque ¿cuál podría ser la diferencia que tú consideras en estar conectado a través de una transmisión y estar allí en el lugar donde se está invocando la presencia de Dios, donde se está ministrando? Considero que uno de los factores muy clave, muy importantes, son los distractores. En la casa hay muchos distractores. Además de ello, hay un fuego del Espíritu Santo cuando estamos reunidos con nuestros hermanos. El Señor mismo afirmó, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Eso no significa que el Señor no esté presente donde su nombre es invocado, pero tenemos la bendición de poder reunirnos en un lugar donde podemos tener la libertad de alabar al Señor, adorar al Señor, levantar nuestras manos, elevar nuestras voces como un solo cuerpo. El Señor nos llamó a no ser independientes, sino que venimos a formar parte de su cuerpo glorioso. Y además creería yo, Juan Carlos, que el venir a la iglesia no solamente venimos a adorar al Señor, a recibir su palabra, a darle el servicio al Señor, sino también, creo yo en un tiempo que fui oveja, yo me gozaba en saludar a los hermanos, en abrazarlos, decirle, hermano, ¿cómo está? Y me gozaba el hecho de ver a aquella persona que además veía los milagros que Dios había obrado en su vida, y hablábamos acerca de eso. Entonces, eso creo que no tiene precio, el hecho de que nosotros vayamos y estemos en vivo adentro del lugar donde se está invocando la presencia de Dios, donde hay ministración, donde hay adoración, alabanza. Creo que yo siempre he pensado que en estos tiempos donde la tecnología ha avanzado, que es parte de la palabra profética, el cumplimiento de la palabra, fíjate que de alguna manera a veces he visto que hay clases virtuales, ¿verdad? Pero me he fijado muchas veces que el niño deja la tablet o el dispositivo allí, lo deja, y el maestro está, según él, le están poniendo toda su atención, ¿verdad? Y entonces está ahí el dispositivo, el maestro está enfocado, dándole enseñanzas, pero el chico a lo mejor se ha movido del lugar, no está prácticamente con una atención puesta. Creería yo que es lo mismo, ¿verdad? Lo mismo sería cuando una persona está conectada a través a no ser aquella persona que verdaderamente esté centrada en lo que necesita y lo que cree y lo que cree que es conveniente, que se conecta, y obviamente porque no todo el mundo se conecta de manera incorrecta, ¿va? Pero creo yo que es importante que nosotros
obedezcamos esta palabra que dice, no deja de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Esa palabra costumbre me llama la atención. ¿Qué piensas tú acerca de eso? Obviamente has expuesto algunos casos, yo diría muy especiales, cuando hombres y mujeres de Dios, por una razón muy fuerte, no pueden congregarse y utilizan la red social como un medio, pero no lo es todo para ellos, ¿verdad? Su deseo siempre es estar compartiendo con los hermanos. El punto acá, tal cual dice la palabra, es que muchas veces nos llegamos a acostumbrar a hacer aquellas cosas religiosamente sin encontrar o sin buscar verdaderamente la presencia del Señor o encontrar el sabor de su Santo Espíritu, las cosas nuevas que hace dentro de la iglesia. Y uno de los factores el cual el escritor de Hebreos tiene cuidado en mencionar es precisamente eso, ¿verdad? Como algunos tienen por costumbre, a lo mejor en algún momento tú y yo, por alguna situación, no podamos estar donde siempre deseamos estar, alguna enfermedad, algún problema difícil, y habremos de ocupar este medio, pero será muy ocasional. El punto es, y lo reitero, la manera como muchos han adoptado ese medio como su todo. Y la palabra nos llama a estar en comunión unos con otros. De hecho, David dice en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí el Señor envía bendición y vida eterna. Bueno, hay tantos factores y tantas cosas por las cuales es importante estar. Yo siempre pienso que si yo fuera, si me invitaran a ver un partido de fútbol, no es lo mismo verlo por la televisión a estar en el lugar, ¿verdad? Bueno, hasta en estos aspectos que son meramente seculares, ¿verdad? Creo yo que alguien no va a gritar lo mismo. Entonces, igual, estar en la casa del Señor, yo siempre digo que el domingo no es negociable, también el martes ni el jueves, ¿verdad? Porque necesitamos aprender y además tenemos una generación que nos viene siguiendo, y esta generación, si nosotros no la dejamos instruida en el camino, como dice la palabra, instruye al niño. Si a estos jovencitos, a estos niños, no los instruimos y les enseñamos cuál es el camino a seguir, también serán personas que más adelante van a hacer lo que el escritor de la carta a Santiago dice, el hombre de doble ánimo, ¿verdad? Es inconstante, o sea que arranca un negocio y no lo continúa. Me imagino yo, hace una casa, solo deja los arranques, inicia una vida matrimonial, para él va a ser fácil dejarlo a medio camino, eso porque él es un espíritu. Yo creo de todo corazón que hay un espíritu que está afectando al pueblo de Dios, porque el enemigo está empecinado que el pueblo del Señor no reciba sus bendiciones. Y si el Salmo 133 dice que ahí envía Jehová bendición y vida eterna, quiere decir que cuando no se da eso, tampoco se recibe. Sí, de hecho es la labor que hace el enemigo, ¿verdad? Tratar de alejarnos de nuestra relación con Dios, tratar de desconectarnos de la presencia de Dios, porque sabe Satanás, ¿verdad? El enemigo de nuestras almas, que cuando nos tomamos de la mano a nuestro Señor, ahí podemos ser fuertes, aunque nosotros seamos débiles, tal cual dice la palabra, en la presencia de Dios somos fuertes, y eso es lo que tratará de hacer, ¿verdad? Destruir en primer lugar nuestra fe, nuestra relación con Dios, y no necesariamente se da a pasos agigantados. Muchas veces poco a poco comenzamos a desligarnos de la presencia del Señor, y progresivamente, cuando nos damos cuenta, estamos muy, pero muy lejos de la presencia de Dios. Bueno, Juan Carlos, ya para terminar con nuestro programa, ¿qué consejo le puedes decir a aquellos que nos están escuchando, que estén en nuestro programa Mañanas con Cristo, para que busquemos revertir esa condición, si es nuestro caso, y si no lo es, pues que sigamos avanzando? ¿Qué consejo le puedes dar? Bueno, retomo el consejo del escritor del libro de la carta a los Hebreos, que específicamente la hace con el propósito de animar a aquellos judíos cristianos que estaban siendo perseguidos. Y bajo ese contexto, muchos de ellos se estaban desanimando, ya no querían reunirse para alabar al Señor. Esa era la situación verdadera, real, por la cual el escritor lo hace, para animarles. Entonces, de la misma manera, cualquiera que sea la razón que te esté deteniendo para congregarte, yo te animo en el nombre del Señor a que retomes, que una vez más tu corazón desee la presencia del Señor. La palabra dice que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo, y que definitivamente en la casa del Señor suceden cosas maravillosas. No quiero decir con esto que no pueda el Señor obrar en otro lugar,
pero como hijos de Dios también tenemos un lugar que ha sido consagrado, que ha sido dedicado para alabar, para adorar al Señor. Así que animo, ¿verdad?, a todos aquellos que nos están observando, que puedan buscar al Señor. La palabra dice, buscar al Señor mientras puede ser hallado. Hoy tenemos la oportunidad y te invito que te reúnas lo más que puedas. En la presencia del Señor encontrarás lo que tu alma necesita. Bueno, Juan Carlos, un placer que nos haya acompañado en Mañanas con Cristo. Sigamos el consejo de la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que es útil para corregir, para instruir, a fin de que nosotros seamos formados y capacitados para las grandes cosas que el Señor tiene. Si nosotros queremos dejar una generación bendecida, hagamos lo que la palabra del Señor nos dice. Dice la palabra que el Señor le dijo a Josué que capacita, medita en este libro de ley y nunca te apartes de él, y entonces todas las cosas te van a salir bien. Deseo de toda bendición que seas bendecido, que seas lleno de la presencia del Señor, que si estás enfermo seas sanado, que todo lo que tú desees, tu corazón en Él, el Señor te lo pueda conceder si es la voluntad del Señor. Nos encontramos en una próxima oportunidad, siempre a través de Mañanas con Cristo. Dios te bendiga, hasta pronto.